Me voy a la mesa, ya llegaron Lombardi, Boyano, vamos a conversar con ellos de todo esto que está pasando y además también del censo. Voy con el censo, Bombillar. Ahí está, voy con el censo. Somos esclavos del poder, bienvenidos. Esto es Viviana con vos y así arrancamos por la pantalla de A24. Bienvenidos. Y la que censó, que es una tarada, porque no te puede preguntar masculino o femenino. Y la miré y le dije, ¿me ves cara de hombre? Así nomás. Están haciendo un quilombo terrible. Que ayornarse, toda la vida el censo fue de los censistas caminando casa por casa. Que ayornarse con la tecnología. Estoy haciendo el censo digital y me pregunta, ¿de acuerdo a la identidad de género se considera mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario? Prefiero no contestar o ignorado. ¿Qué mierda hay que contestar acá? Sí, lo hice, papá quedó como femenino, lo único, y no lo pienso arreglar, porque intenté y no pude. Te dicen también de cómo, de qué sexo, qué manera te autosatisfaces. Que ayornarse, que vayan a laburar. Los censos se tienen que hacer los domingos, no los días de semana. Parar al país para preguntar si sos binario. Dejate de hinchar. La hija de una amiga mía le puso que era lesbiana, no sabía qué contestarle, le puso que era lesbiana. Eso no pongas, por favor. No, que me tiene la bola colgada, se piensa que no está el pedo. Igual mentí todo, a mí me gusta mentir. No, gordo, no sabe. 8:30, bla, meta timbre, qué culiao, gordo, no podés. Uno puede dormir, la vez que puede dormir por la mañana. Y viene ni timbre, para culiao, si cuánta emoción tenés para hacer el censo, gordo. Que vive solo, que tiene mochila, agua corriente, cloaca, aire acondicionado. Me pidió el perfil del Instagram, pará, gordo, ¿cuánto va a pedir? Qué ignorancia, ¿no? Una ciudad tomada por los narcos y paralicen días, pierdan días enteros así, en vez de estar atacando los barrios ya, haciendo un paro general, cosa de confundir a la gente. Esta ciudad está que arde y andan con las carpetitas, las pibas que la mandan al muere, a la cerámica, Nuevo Alberdi, le van a sacar carpeta, virome, celular, le van a robar todo. Qué increíble, qué increíble. Cuento, por si no saben, que Gente Rota se hace con, obviamente, los audios reales. O sea que todo esto lo piensa la gente y lo pensamos muchos de nosotros. Dijimos, van a chorear, ojo, chorearon. Un policía se hizo pasar, bueno, es ladrón en realidad, y choreó. Campolongo, estás en... Hola Lombardi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Miro la cara de este peronista y te juro tengo ganas de llorar. Te quiero Campolongo, pero estás como raro. Hola Boyano, el liberalismo en la mesa y el peronismo presente. ¿Cómo estás? ¿Estás caliente con el censo? Está caliente. Está caliente con el censo. Como la gente en su casa. Si nos contaron ayer a última hora que no hacía falta, si lo habías hecho por internet, que te quedaras en tu casa, ¿para qué te quedaste? ¿No te podían censar en tu kiosco, en tu laburo? ¿Cómo era? Es un despelote. El censista que me censó a mí fue un caballero. Ajá. Porque sabía... ¿Le dijiste que eras trans? No. Era la única pregunta que les importaba. No, yo escuché que daba mi apellido, no sé. Acá lo tengo a Campolongo. No, y me preguntó... Beruti 4432. ¿Cómo evoluciona del golpe? ¿Te preguntó? Sí. ¿Del golpe del 76? Pero no era una pregunta del censo. ¿Y después qué te preguntó? ¿A qué hora sale de su casa? ¿A qué hora vuelve? No. ¿Me pasa el teléfono de Viviana? ¿Dónde vive Viviana? Bueno, lo de Viviana creían que te tenía escondida ahí adentro. Casa. Le dije, no, pero acá hay alguna... Estaba con los ruleros, no pudo salir. Acá hay una mujer... ¿Pero por qué estás caliente? Me dijo que estás caliente vos con el censo. ¿Qué te pasa? A ver, porque creo que se pierde otra oportunidad. Primero, yo creo en la investigación social, creo. Yo también. Te juro, lo decíamos el otro día, cuando hicieron el último censo, que fue el día que murió Néstor Kirchner, a mí no se me hubiera ocurrido, la verdad, no se me ocurrió a mí cuestionar el censo. Lo cuestiono ahora por miles de razones y tenemos un montón de razones para metodológicas y que no sirve para nada. Y porque el censo anterior fue el peor de toda la historia. También por eso. Pero además, si servía hacerlo online, como reconocieron hoy, ¿para qué gastamos tanta guita? No, igual para acá te la discuto por esto. No. Acá se las discuto a todos. Hablo por mí. Yo peleé la educación de los niños, y muchos niños no podían ir presencial, pero tampoco tenían
ni el iPad, ni el celular, ni internet. Por lo tanto, si en pandemia dijimos que no todo el mundo tenía eso, obviamente con el censo es imposible tener internet. Entonces ahí defiendo eso. Ahora, el que lo hacía por internet... No, pero el problema no es necesitaba ese. hacerlo en Ellos persona. vendieron la publicidad oficial, que fue abundante, vendía algo así como para conocernos mejor. La verdad que es una gilada. Eran eso. solos y solas. Para conocernos mejor, nada, es decir, nada. Entonces, desde ahí está el error conceptual, porque los censos implicarían para proyectar durante 10 años qué cosas se pueden ir haciendo. Lo estoy diciendo en lenguaje muy, muy sencillo. Como Argentina. Inclusivo, como Argentina, como el presidente habla. No, bueno, pero por eso, ahora, obviamente acá lo dominante en todo el cuestionario es las cuestiones de moda, de los géneros y todo ese tipo de cosas. Lo demás era hasta inconsistente, incongruente, porque si vos estabas en un departamento, ¿de qué va a ser el material que tenés, por ejemplo? Y así podríamos describirlo. Obviamente no conozco yo, por ahí lo hicieron, toda metodología de investigación cuantitativa. Esto establece números, índices, variables que después se tienen que cruzar y que te pueden dar información. Pero, por ejemplo, ¿por qué no se preguntaba si es de vivienda? ¿A dónde se tenía que trasladar para trabajar? Por ejemplo, para ir a hacer conglomerados demográficos, digamos, de cómo están posicionados. Esto es de vivienda y de población. De población, bueno, con toda esta degeneración, no, sino del género, quiero decir. La verdad que esto es para el chiste y para lo que hemos visto. Fue para el chiste. Vamos a hacer más los trans que, te juro, porque la información la gente no se lo tomó... Digo, a ver, Lombardi, te lo terminás tomando en joda. Y la verdad que es serio. Hay un montón de plata, es el tiempo de la gente. Lo hacen un miércoles, a la gente no la dejan laburar. Son un montón, parar un día al país. Son un montón de cosas, de verdad. O sea, es indignante. No es que estamos en contra de los censos. La verdad que este censo fue muy desprolijo, muy chambón. Muy. Los censos son una herramienta importantísima para adquirir información y diseñar políticas públicas. Esto estuvo todo muy mal hecho, con chambonadas. Yo, sabes que soy ingeniero civil en vía de comunicación. Totalmente. Además de mi formación humanista, es lo que recién decía Carlos. Se construyen lo que llaman matrices de origen-destino. Es decir, donde vivís, donde trabajás, donde estudiás eventualmente, porque ese es un dato, es el dato más clave de todo, que tiene que ver, por ejemplo, con el impacto ambiental. Vos sabés que las modernas políticas ambientales tienden a que vos vivas, estudies, trabajes cerca de tu casa. Sí. Ahora, nunca tuviste una oportunidad tan grande como para hacer una fotografía del país como esta. Y de esta te puedo decir... ¿Pero quién armó? ¿Cómo se armó este censo? ¿Y qué van a hacer con nuestros datos personales? Bueno, hay una segunda cuestión. Yo tuve algunos intercambios de WhatsApp con Marco Labaña, después fue a la Cámara de Diputados, yo tengo un informe de lo que dijo. Yo tengo una razonable duda sobre la seguridad informática. Claro, lo vamos a saber en los próximos meses. Lo vamos a saber. Tengo una razonable duda porque, por supuesto, te dan una explicación, porque en eso no improvisan, porque la base del censo, los censos tienen dos bases fundamentales. Una es, la foto es en el día. Ya esta prórroga te moviliza las cosas. Porque te voy a poner y sacaron el número, hace una hora, pero sacaron el número, 47 millones y pero pico. Si ayer decías, y anteayer, que el 40% ya había contestado en forma digital, es una simple operación matemática. Si sabes que ya es el 40%, también tenías una prox del total. ¿Y a qué te suena si esto? Sabías cuánto era el 40%, sabes el total antes de hacer el censo, digamos, es una operación matemática. ¿Qué te genera esto? ¿A qué te suena? A mí me genera... Primero esa intención, lo primero que veo es esa intención de construir una falsa épica, verlo al presidente de la Nación anoche ahí tratando de apropiarse de eso, me parece esas cuestiones de la falsa épica al que el kirchnerismo te tiene acostumbrado. Me preocuparía enormemente la cuestión de seguridad informática y lo que estoy en una conclusión definitiva, una oportunidad desaprovechada en un país que se la pasa desaprovechando oportunidades. No, lo que nos genera inseguridad es que justamente es el INDEC
quien tiene a cargo la custodia de esos datos. Y tenés que Y ahí hay poner un DNI. problema. El anonimato es clave. Por supuesto que te dan una explicación. claro. Pero yo, dado cómo se manejan las cosas... El lunes en el Totalmente. Ahí hay un Congreso... Para un problema gobierno que nuevo. la mentira es la verdad, Espera. ¿le vas a creer? El Espera, lunes... Ezequiel, permitime esto en colación Pues ya a lo que no se metete, decía recién. Ahí se crea un problema doble. En los censos anteriores, el problema y la discusión siempre era metodológica y era técnica. Hoy hay un problema de consenso social, de permiso social, si el censo es creíble o no es creíble, y lo evaluamos 45, 47 millones de personas, de los cuales nadie prácticamente tiene los conocimientos técnicos para realmente evaluarlo técnicamente el censo. Es decir, este gobierno lo que logró es parir mal el censo en términos de credibilidad, amén de que sea bueno o que sea malo técnicamente. Con los datos que vamos a recopilar, ahora van a gobernar, insisto, en esta idea, todo el mandato que queda de Alberto y los próximos 2 mandatos de un presidente o de 2 presidentes. ¿Es un censo Y espionaje? se van... ¿Es un censo espionaje este? Sí. ¿Cuáles son los datos tan sensibles que se transmitieron? No me queda claro. Bueno, tu DNI. Pero el DNI no lo tienen. A mí me preocuparía mucho más, en todo caso, si vamos a hablar de seguridad informática, es la seguridad informática que puede tener la FIP, que tiene mucho más datos de los ingresos de cada uno Hay de un montón de nosotros. cruces de datos. ¿Cuántas habitaciones tenés vacías? ¿Cuántas habitaciones? Si vos vamos a ponerlo, si eso lo usaras, Totalmente. te estoy diciendo una hipótesis, no estoy afirmando, sí. para la cuestión electoral partidaria, se ganar, no sabes lo que es el tesoro de la juventud, ¿eh? Perdón, Porque- Amplía. ¿Cuánto deshabitado hay? ¿Cuánto deshabitado, cuánto no habitado? ¿Cómo es la composición familiar que está viviendo, la que no está viviendo? El dato es tremendo. ¿Con eso ¿eh? qué? ¿Con eso que para hacer fraude Hay electoral? una ley... No, para llegar, vos sabés Hay un proyecto, te pongo el de ley ejemplo. de Hoy vos sabés que van a grabar los la departamentos que lo estén que domina el marketing desocupados. político También es la porque microsegmentación y el Pero metro lo tiene que cuadrado. votar todo el arco político. No. Está bien, Es la- pero lo que domina el gobierno va por marketing político aproximaciones. A ver, Hernán. es la microsegmentación y lo que se llama lo que pasa en tu metro cuadrado. No todo el mundo vota por la reconstrucción del todo y una visión republicana del funcionamiento de la economía, sino vota por lo que pasa en su metro cuadrado, como se dice habitualmente. Hernán, yo me dedico Esa a hacer- información mal utilizada te puede decir Déjame al disentir, que Hernán. al que quiere peras le ofrezco peras y al que quiere banana le Esperá, ofrezco banana. no. Esperá, déjame disentir. sí. Yo me dedico a estrategia electoral Sí. y entre los datos que te va a dar este censo y los datos que te da Facebook o que te da Instagram o que te da TikTok o que te da cualquier plataforma respecto de lo que sabe del consumo y del comportamiento y de los intereses de un ser humano, me quedo con eso. Este censo no, te da sí, una ya sé, cagada, pero nada. pero No te no, da ya nada. sé. Pero perdón, pero es que finalmente eso es lo que lo estamos cual. diciendo, pero perdón, Yo digo, finalmente es que no le tenemos confianza. No le tenemos- hay un problema de O sea, la confianza. verdad, Hay la base de- claro, finalmente Bueno. no le tenemos confianza. Es como que no le querés dar nada, no querés contarle nada. Mucha gente que hasta mintió. Hay gente que mintió Mucha gente la se composición encerró en sus familiar, casas y no abrió su la ocupación. puerta. Pero digo, tiene que ver, capaz que no es tan grave, sino que vos decís, es un gobierno al que no le quiero contar nada, ni cómo vivo, ni cómo no eso vivo. seguro. Te da como un miedo, te da como rechazo, no querés, porque no le confías, porque sentís que es un gobierno que todo lo puede usar en ¿Puedo tu agregar contra, una cosita? aunque no lo usen. Porque sí. confunden gobierno y Estado. Claro, Entonces, si fuera una exactamente. política de Estado y esto hubiera sido Exactamente. neutral y no lo tenés sacándose fotos y tratando de sacar un aprovechamiento político, vos empezás a confiar más. Pero está cuando bien ves que que es la- el gobierno, si no, pará. Ahora, Hernán, solo- déjame- Ojo, a el ver, gobierno no. Sí, pero- Quiero aportar algo. Acá obviamente están dando opiniones, pero hay algo que se llama la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces acá hablamos de un tema jurídico, no importa qué opinamos. Claro. Cuando agregan en el censo digital la obligatoriedad de poner tu DNI y poner tu nombre y apellido, no están cumpliendo con la ley que tiene que ver con la protección de datos personales. Ahí me contaban recién Habeas porque el data. lunes, exactamente, ley de habeas data. Hace 22 años que no se actualiza esto, con lo cual los datos virtuales no están protegidos, ¿sí? Pero sí están protegidos todos los otros datos. Un censo per se no está nadie obligado a dar su nombre y apellido porque se supone que es una gran Justamente, fotografía y no son datos individuales. Claro. No importa si el dato de Lombardi es importante o no, Boyano. Importa que a nadie le Sí, importa o si se puede tiene conseguir descendientes igual el DNI, afroamericanos. pero no importa, Al claro. Estado no le interesa si es binario o no binario. Eso es un tema de él y no tiene por qué ponerlo de manera obligatoria y decirle al mundo, soy no binario. No, pero además Entonces, es déjame pero es terminar interesante con lo que esto, dice, porque muy acá estamos hablando de interesante si es lo que legal o no es legal lo que hicieron. Claro. Y no es Es legal. una cuestión constitucional, no es Nadie una sabe ley, lo la que Constitución del opina. 94, ¿eh? Exactamente.
El lunes, me cuenta el Bloque Radical, la diputada Karina Banfi, que ayer estuvo, van a presentar un proyecto para reformar esta ley que sea alcanzado también por los datos digitales y, por supuesto, los datos estadísticos son anónimos, me aclaran, y sobre todo los del censo. Se supone que es una política de Estado, no importa que las opiniones, importa que el Estado no puede obligarte a decir sos binario o no binario. Metodológicamente son dos formas distintas. Una es cuantitativa, anónima. La otra, en todo caso, es cualitativa, que es otra metodología. Y pero el Estado no te puede obligar, Carlos, a decir cómo te gusta agachar. Claro, soy no binario. Claro, ¿sabes lo que es preocupante? Que hubo una diferencia de criterios entre algunos censistas y otros. Por ejemplo, a mí en particular el apellido no me lo preguntaron, me preguntaron el nombre. Y a otras personas me preguntaron nombre, apellido y DNI. Sí. Claro. O sea, estaban mal instruidos. Igual era absurdamente en la bizarro. credibilidad. Al papá de un amigo mío, al suegro, le preguntaron si era travesti. Y el tipo tiene 80 años, un señor conservador, que la verdad no tiene por qué comerse el garrón de que le digan delante de ella, ¿usted es travesti? No importa, no lo es, pero la verdad que es que usted es travesti, es como decirle, mira, la verdad que en mis sábanas no te metas, no tengo ganas de contarte si soy travesti, ¿Para qué va a si me usar el travisto. Estado, Vivi? Digamos, ¿para qué usa el Estado eso? Si soy travesti ¿Para o qué no va a soy usar el travesti. Estado lo que dice Ezequiel? ¿No? Si yo Es tengo una o no locura. tengo, o me asumo que tengo, no me acuerdo cómo era, una descendencia afroamericana. ¿Para qué, digamos? ¿Qué política vamos a construir a partir de ahí? Aparte no es o si tengo no es pueblos discriminatorio, originarios o Además, no. si lo como pensás, apenas lo pensás un poco, ¿por qué no preguntás si tenés una descendencia afroamericana o de las comunidades originarias, si sos descendiente de italianos, de españoles? Digo, en sí misma No es la pero no es pregunta discriminatorio encubre todo un esto. sesgo, pero Es claro que encubre un discriminatorio. sesgo. Es discriminatorio. Porque hay una mirada ideológica, no hay una mirada científica. Insisto, hay que reivindicar el instrumento censo. El problema es cómo lo aplican, insisto. ¿Por qué te preguntas si sos descendiente de afroamericanos y no descendiente de alemanes? Totalmente. Es una pregunta rara, ¿no? Sí. Pero el tema, como decía Jorge, lo grave es que te tenés que quedar con este censo los próximos 10 a años. mí me indigna que no hayan preguntado por las discapacidades, por las personas discapacitadas. O sea, explícamelo. Es un delirio que no pregunten eso en una familia. Si hay personas con discapacidad. Digo, yo escucho todos los días gente que me llama, gente que... Es acorde con la realidad, si no les interesa. Solamente si había Son alguien que no puede invisibles. ingresar en el domicilio, No, pero no había qué tipo de discapacidad. No, pero a mí sí me preguntaron. O sea, espera, ¿te importa porque más saber si yo acá soy se no hizo mal. binaria que si yo tengo una discapacidad física? Había que me puede algunas complicar un montón de preguntas situaciones en de la vida? discapacidad Sí, había una física, pregunta y se pero hizo no mal. eran Pero se hizo abarcativas. absolutamente No eran mal. abarcativas. El problema era la calidad de la pregunta. Estaba mal hecho. ¿Quién se supone que arma esto, Campo? ¿Quién se supone que arma estas preguntas? Debe haber un montón de gente. A ver, señor. ¿Quiénes esto son? tendría que haber tenido un testeo para poder hacer corregir si todo si se interpretaba lo que se estaba preguntando. Hay toda una metodología. Esto es una metodología de investigación científica. Ahora, no dijeron nada de cómo se fue armando. Es más, lo único que sé es que se lo entregaron a una empresa extranjera. Esto es así. No sé. Sí. No lo sé. Y me dijeron que es una empresa extranjera la que está a cargo ¿Puedes del averiguar censo. qué empresa extranjera Ezequiel Feynman? Sí. ¿A quiénes le ¿Y entregaron nuestros cuánto datos? le Perdón, poneme al pagaron? presidente. Perdón, poneme al presidente porque fue a sacarse la foto. Como decía Campanella, no puede organizar un velatorio. El de Maradona va a organizar un censo, pero fue, hizo su discurso. Como yo digo, presidente, cómprese una isla, hágase un país trans y vaya a hablar inclusivo allá. Y raje de acá que no lo aguantamos más. El presidente habla el día del censo y habla en inclusivo para los argentines. Una vergüenza ser Alberto Fernández. Míralo. He venido acá con el ministro de Economía a visitar y a felicitarlo al director del INDEC, al querido Marco Labaña, porque hoy tuvimos un día ejemplar en la Argentina, donde todos hicimos nuestra parte. Contamos quiénes somos, contamos con quiénes vivimos, contamos qué hacemos y de ese modo el INDEC pudo tomar una fotografía de la Argentina que nos va a servir muchísimo para poder ver cómo encarar el futuro. Vamos a saber cosas que hasta acá no sabíamos. Por ejemplo, este es el primer censo, le contaba Marco, que ha preguntado y encuestado a las personas en situación de calle. Es la primera vez que el Estado argentino pregunta sobre la identidad de género de cada argentino, de cada argentina, de cada argentina, de cada argentina, de cada argentina. Tenemos el
vicepresidente robando cámaras. Sí, por favor, los dos. Yo te digo lo que a mí me captó la atención. Sí. Leí que eran 650.000 censistas. No lo sé, no sé. Creo que era ese número. Sí, bueno, es un censista cada 72 personas. Wow. Ok, en mi edificio creo que viven 72 personas. ¿Qué tenemos? ¿Un censista por edificio? ¿A dónde quiero llegar? Lo quiero ligar con los mates de 150.000 pesos en 15 ¿Sabes lo que mates pasa? de calabaza? Nadie es tan idiota para comprar mates por 150.000 pesos. Eso es robo. Dice, sí, los mates salieron 150.000 pesos. Lo pagarás lo que salga y te quedás el resto. Un censista a cada 72 habitantes quiere decir que afanaron de acá a la luna. El resto... Y se deben estar riendo de todos nosotros, discutiendo, si no les calienta. Lo que pasa es que se llevaron 8.500 mangos por 650.000, hagan la cuenta, no sé cuántos ceros son, es bastante plata para ¿Cuánto llevarse. nos costó el censo de Spillman? ¿Me podés 13.000 millones de pesos aproximadamente. Listo, ahí está. Una fortuna. Entonces, y nosotros discutiendo si no sé qué, si son trans o no. Los tipos se llevaron la ¿Sabés qué vi guita. hoy que no lo subieron? Eso es lo que yo interpreto. ¿Sabés lo que vi hoy? Había cámaras de seguridad en algunos lugares del conurbano y de repente, que circuló mucho en las redes, yo no lo levanté porque había mucho material para esta editorial, y había una censista que estaba siendo filmada, ella no sabía. Entonces, en vez de tocar timbre en las casas, miraba la casa, miraba el número y ponía como que estaba ok, y escribía. Claro. Miraba, se iba a la otra casa, la siguieron como una cuadra, miraba, escribía y anotaba. O sea, que esa censista puso cualquier cosa, pero es interesante el dato que decís vos, además, ¿cuántos censistas por edificio, por casa? Pero lo que pasa, evidentemente, además, no sé cuántos... hacía un censista todo el edificio. Había rondas, por ejemplo. En Córdoba, por ejemplo, a propósito de lo que decía Miguel, ahí me estaban contando, un censista tardó menos de una hora, porque en el 80% de los casos que tenía, el tipo tenía 30 viviendas nada más, en el 80% de los casos habían completado el censo digital. Bueno, pero, en una horita se fue a la casa. Eso es lo que te quiero decir. Cuando haces la cuenta, sobra plata. Seguramente dijeron que iba a haber 650.000 censistas, había 100.000 o 200.000, el resto se lo embolsaron. Anda a cobrárselo a no sé dónde, se lo da a la empresa que estará no sé dónde, que no lo vas a ver nunca. Y entonces es un mecanismo más de rascar la olla y atracar algo. Yo quiero agregar una cosa, Viviana. Eso es lo que yo interpreto. Una cosita, no. Porque si no pareciera que estamos buscando el pelo en la leche. No. Esto es una operación científica que tiene que tener rigurosidad y obviamente las cifras de la inversión puesta en juego y de parar el país un día requiere que haga las cosas perfectas. Según la Constitución Nacional, Malvinas es territorio argentino. Y ustedes saben que no se previó para el censo de Malvinas. Algunos diputados del PRO hicimos una denuncia sobre el tema. ¿Por qué? Porque hay un mandato constitucional. Ahora vos me decís, es un problema, ¿cómo resuelvo el censo de Malvinas? Bueno, claro que es un problema. El problema está para ser resuelto. Pero discúlpame, ¿por qué no se ocupan de cosas más importantes en ver si hay censo en Malvinas? Dejémonos de joder. Discúlpame, pero no. La verdad, el país tiene cosas tan graves que romperse la cabeza, a ver si censamos a la gente en Malvinas, me da una furia. Bueno, te da una furia. No, pero me parece absurdo. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? El país tiene tantos problemas y usted se rasga la vestidura a ver si censamos Malvinas. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Esto es la oposición, a ver si censamos Malvinas. Pero por favor, hagan algo útil. ¿Me podés dejar hablar? Perdóname, tenés una furia equivocada. Porque nosotros tenemos un mandato constitucional de que las Malvinas son argentinas. Entonces, ese tema a vos te parecerá menor, a gente que no le parece menor. De cualquier manera, insisto, y introduje el tema, diciendo, no es que estamos buscando pelo en la leche, estamos diciendo, por una operación que yo coincido con vos, que paraste el país y vale 12.000 millones de pesos, la tenés que hacer perfecta. No hay motivo. Vos subestimás, a mí no me gusta que jueguen con mis datos personales, no es importante. Los datos personales en un mundo capitalista del siglo XXI quizás sea la creación de valor más importante que existe. Lo tengo recontra claro, pero lo tiene mucho más a la mano con Facebook, TikTok y demás. Ahora, mi crítica no es por Malvinas, yo no soy antipatria ni soy inglés, pero mi comentario es, fíjate de lo que está discutiendo la oposición, si censamos en Malvinas, por favor. Pero estamos hablando de este tema, si querés hablamos de la inflación y la inseguridad cuando quieras. Cuando hablamos del censo, hablamos del censo. No, pero justamente para muestra ser un botón, si justamente por el tema del censo se ponen a discutir si censamos en Malvinas, realmente me da para pensar que también están discutiendo si vamos a poner el feriado de la remolacha el día de mañana. No fue el único punto que se discutió y como se dijo recién, hay un proyecto de ley que se va a presentar para decir, señores, que sea en un día laborable, esta soncera de parar el país no es consistente
con todas las modernas tecnologías, ¿por qué tenemos que cerrar los comercios? Una buena pregunta a hacerse. ¿Para qué cerramos los comercios? Es una batería de objeciones. Perdón a todos. ¿Por qué cerraron los comercios? ¡Qué locura! Una tristeza. Yo tuve reuniones ese día, las hice igual. Perdón. No había nadie en la calle, los negocios cerrados, por favor. ¿Pero y la Reta no clausuró un kiosco? La Reta clausuró un kiosco. Contemos la historia completa. No, es que la contamos completa. Yo vivo acá, así que si yo voy por la calle, si lo mostramos, está mal. Está mal. Lo mostramos ayer. Permítame un sugiero. Porque además el inspector que le fue a clausurar el local también tendría que estar en la casa guardado en el censo. Es un chiste, ¿entendés? O sea, el tipo que lo va a clausurar ese señor, ¿quién muerto en su casa que está acá? O sea, es un delirio. Ahora, esto que le pasa es lo que nos pasa. No sé, pero no, ahí está, acá lo pusimos ayer. Clausuran un kiosco que abrió en pleno censo. Entonces digo, también ese 5N, pero digo, también fue el tipo a firmarle el acta, o sea, una vergüenza que el tipo no pueda vender unas gaseosas, unas galletitas, unos cigarrillos, porque ese tipo necesita laburar. Lo que digo es, estamos en la calentura de Boyano, lo que puedo interpretar, y también en la tuya respondiendo, en la de todos nosotros, es que nadie estaría mirando el termómetro de la sociedad, del humor social. La verdad que yo no tengo ese kiosco, pero a mí me recalentó que se lo clausuraran. Totalmente. Digo, también. es un laburante, porque pensaba, ya te clausuraron en la pandemia, te cerraron, te encerraron, no te dejaron, te fundiste, te cagaron. Bueno, ahora encima un día del censo que puedo estar, aparte si estaba la mujer del tipo, o el tipo en el kiosco, mire, yo vivo en tal... Yo les pregunto una cosa. No es tan difícil. Te pregunto a vos, Vivi, no que tenés difícil. esa sensibilidad. ¿No tuviste la sensación, esa sensación terrible de encierro en que nos habían metido en la cuarentena? Absolutamente. ¿No te pareció que de nuevo estábamos viviendo el espanto de la cuarentena eterna y el autoritarismo de un gobierno? Yo quiero seguir tu pensamiento un minuto más, ya que van a presentar un proyecto de ley. Y frente a la afirmación que dije yo al principio, que esto no servía para nada, te lo dije en privado, en público se lo dije a Andrés. Presenten un proyecto creando algo que tuvo nuestro país, que es el Consejo Nacional de Desarrollo. Porque si no, no hay ámbito para justamente esto, que supuesta fotografía de ayer la llaman, pueda encontrar vías de realización. Más organismos, Carlos. Vos querés más organismos. Mirá, estoy sorprendido. Lo tuyo, la verdad te pregunto si querés más organismos. Quiero organismos eficientes. Menos organismos, si querés, los podemos conversar. Estoy de acuerdo. Sí. Este es un organismo estratégico. El Consejo Nacional de Desarrollo. Lo que pasa es que idealmente vos tenés razón, pero también hay que bajarlo a la realidad. Y cada vez que hay un organismo idealmente eficiente, se llena de inútiles, se llena de Bueno, ese es otro problema. Pero es un problema, súper concreto. Porque Fenómeno. Pero si no nos quedamos en el plano ideal. No, probablemente no me tengas quedo. razón. El Consejo Nacional de Desarrollo existió y cumplió funciones hasta que algún gobierno entre la lista interminable de organismos estatales que hay, seguro que hay alguno que tendría que hacer lo que vos estás pretendiendo. Organismo que está bien pensado, organismo, Carlito, que está bien pensado, el Consejo Federal de Inversiones hizo una poronga. Y bueno, entonces, porque lo juegan políticamente y mal, pero el Consejo Nacional de Desarrollo te da una idea de estrategia, que es lo que no tenemos en conjunto en nuestro país. Pero el punto es este, nosotros creamos instituciones que son dibujos en el pizarrón, como la democracia, como la república, y después la calidad... No son dibujos, serán para algunos Son dibujos. teorías para mí, en la un democracia, conseguir la democracia significó lucha también. Carlitos, yo no voy a me refiero abaratar a que la historia así totalmente. Carlos, me refiero a que el concepto es una abstracción que puede funcionar bien en la teoría como una institución que no es el edificio, pero esperá, déjame terminar. Entonces, te estás quejando antes de que termine. No, querido, lo que voy yo sé distinguir entre lo ideal y lo concreto y conozco la historia de este país y la he vivido en carne propia. Bueno. Entonces, lo que yo te digo es que este instrumento significó algo en nuestra historia. Más allá de la abstracción, de los ñoquis, lo que vos quieras. Ahí estoy de acuerdo, pero bueno. Carlos, a ver, lo que yo imagino que se están imaginando Jorge y Miguel es el Consejo comprando viáticos, gastando comida. La clásica. Es la clásica. No, lo que yo quiero decir... Claro, si me dejan terminar a lo que voy es a lo siguiente. Las cosas pueden funcionar en términos teóricos, pero las instituciones, en definitiva, la calidad de una institución es la calidad de las momias que la habitan, Carlos. No del diseño en términos teóricos, ni de cuán piola es el edificio. Son las personas que habitan las instituciones, la hacen buena. No, pero Jorgito, te voy a contradecir.
El Ministerio de la Mujer. ¿Cómo están hoy? No Esta importa. noche está tremenda, chicos. Obviamente que es peor y están vivos. Sí. El Ministerio de la Mujer como organismo, no importa quién lo ocupe, no sirve para nada. Entonces, las instituciones sí están en crisis, pero coincido con Carlos que no todas las instituciones pueden, alguna puede servir bien funcionando. Por supuesto, todos coincidimos, Miguel, que hay que reducir el gasto público. Claro. Esa es la base de todo. Bueno, hace un par de años era pecado capital decir eso. Ahora muchos se empiezan a animar a decir eso. Después hay que hacerlo. Pero era pecado capital porque todos mordían. Pero cuando lo hace... Porque ¿sabes por qué? Porque la sociedad no estaba demandando eso. Me parece que ahora la sociedad empieza a demandar la idea de bajar el gasto. Pero lógico, si la FIP te saca el 45%. Cuando Macri lo hizo, lo reputearon, ¿no? Una parte de la sociedad lo reputeó. El programa de Mauro Viale, y cuando decía bajar el gasto, me miraban con cara de extraterrestre. Tenía 50 tipos gritándome y yo sí gritándole a los 50. ¿Pero sabes por qué? Porque vivían de la teta del Estado. Y siguen viviendo también. Lo que pasa que ahora... Lo que pasa es que la gente está podrida. El que labura, que venga la FIP y te saque el 45% de la que ganás para que paguen planes, entonces decís, no, hay que reducir el gasto. O para que se la queden ellos. Pero ni no, sin Perdón, dudas. Lombardi, te noto como anonadado. No, que coincido. El problema es, en cada lugar hay una parte de verdad de lo que se dice. Hay una parte de verdad, y eso significa escuchar. Yo coincido totalmente. Acá, la superposición de organismos. Mira, nosotros, no lo quiero adelantar mucho, la semana que viene vamos a presentar un proceso para cerrar organismos. Cerrarlos. Ahora, yo lo que ¿Puedes adelantar cuál es? Uno, dos... Sí, te voy a decir uno. Uno. Sí, vamos. Se está discutiendo una ley en el Congreso de la Nación por el cual se prorrogan por 50 años los fondos específicos. ¿Qué son las asignaciones específicas? Que, por ejemplo, vos, hay algunos que son correctos, con los impuestos a los juegos de azar, sostener las bibliotecas populares, una ley que viene de la época de Sarmiento, digo, hay cosas que son, pero entre otras cosas sostenés la Defensoría del Público Audiovisual. Sostenés la Defensoría del Público y pretenden prorrogar eso por 50 años. Vos tenés un organismo que es la Defensoría del Pueblo, y que está en la Constitución. Tenés otro organismo que es el ENACOM, el heredero de Confer. ¿Me podés decir para qué corno tenés otro organismo más que la cuenta más o menos son 800 millones por año, que se dedican además a perseguir gente? Estaría Ahora, bueno. yo lo que te digo es que cuando hagamos esas cosas, y la semana que viene lo tenés acá, y vas a ver el lío que se va a generar, porque obviamente dicen, no, hay que tener, como decís bien vos, y yo coincido con la visión, cosas concretas. Cuando vas por cosas concretas, la discusión deja de ser teórica, pero empiezan a defenderse los intereses. ¿Sabés cuál es mi mala experiencia, mi tristeza? Que cuando uno fue a hacer esas cosas, mucha gente te dejaba solo y mirá, ¿cómo te vas a meter con estos tipos? El ejemplo es Telam, yo lo voy a decir claramente. Cuando vos no fue por Telam, porque Telam no servía, yo afirmo que... Eso es a favor tuyo, eso es verdad. Cuando vos vas y lo haces, y yo lo digo, imagínate después, todavía tengo persecuciones por eso. Telam la triplicaron durante el kirchnerismo. Yo un día dije, no hay retiro voluntario, señores, 380 tipos le depositamos la indemnización el mismo día. La gente no... Los mismos tipos que hablan a veces a chica del Estado no salen a bancarte. Dicen, no, yo tengo un primo, tengo un tío, no te metas con él. Es así, vos sabés que es así. Está bien, lo único que espero es que cuando tengan que votar esa ley, cuéntenme los diputados, porque hoy todavía estamos pagando bienes personales porque en diciembre le faltó a alguien. Bueno, pero está bien, no, pero está bien, te entiendo perfectamente. Si hubiéramos tenido más votos, no faltaba uno, pero siempre pasa. Está bien, pero yo estoy de acuerdo. Sumaron mal y entonces tenemos la alícuota fuera, bienes personales, no sé cuánto más. Y bueno, pero fíjate lo capital. Imagínate lo que pienso y lo que votamos. Lo que yo te estoy diciendo es que Qué agotador todo. Frente a todo es la resolución concreta, una decisión concreta, en la mirada esa de que este Estado es infinanciable. ¿Y a vos qué te pasó con eso, con lo de Telam puntualmente? Bueno, te cuento, ahora podríamos ir al ejemplo 678, que cuando quiera vamos a meter en un ratito. Méteme 678 también. ¿Qué te pasó? Sí. Que te empieza la justicia laboral, muchas veces amañada, de esos 380, te vuelven a poner 180, 190, te los vuelven y apelás, y sigue, le vuelven a poner, y después cuando asumen las conducciones, ahora el kirchnerismo, por supuesto, juegan a favor, están todos al mismo lado del mostrador, y se sigue creciendo un gasto y una bola loca. Pero no corramos el argumento de Carlos, que es un argumento importante, que el Consejo del Desarrollo existe, lo que pasa es que
Por supuesto que hay que tener cuidado, hay que ver, a lo mejor tiene que ser, ya diseñalo ad honorem, ya diseña que no funcione, ya diseña, pero coincido en esa visión general, pero no corramos de costado sin analizar el caso práctico. Hernán? El Estado no da para un solo empleado más. Entendámoslo. No me importa si es un organismo para generar la cura del SIDA. Ni un solo empleado más. Eso es lo que hay que entender. Estamos diciendo lo mismo. Basta de abstracciones. Estamos diciendo lo mismo. Yo pienso exactamente lo mismo. Voté en contra otra vez. Me querían una cosa del CANA, un instituto del CANA, un disparate. Porque no da para un tipo más. No tenerlo del SIDA. Me parecen ejemplos que son impactantes, son buenísimos, sirven, pero después son impracticables también. Bueno, pero hablarle a la gente, porque lo que está diciendo Boyano... Impracticable es que no podemos pagar con los impuestos el Estado enorme se nos va la vida. Eso es lo impracticable. Absolutamente de acuerdo. Pero no sé si lo crees o lo comprendés íntimamente, porque si así fuera, repudiarías cualquier tipo de gasto extra. Antes de repudiar, prefiero construir yo, ¿sabes? Prefiero construir. No hablemos, discutir poesía, pero te pones a discutir poesía. Porque es una discusión poética poesía. la que me estás haciendo. No, poética no, repudiar, poética, construir. Algo de la es mucho historia más inteligente lo que estás diciendo. Y conozco siempre recurrís a la historia. No, ¿Qué más tiene que que ver la recurrir historia a la... acá? Sí, porque tengo una identidad. Y un compromiso. Claro, yo también tengo una identidad. Todos tenemos una identidad. Pero estoy hablando de identidad pública y política. Parece que siempre, cada vez que hay un argumento, tirás el almanaque. Sí, tendrás más años, pero sí, tengo más años. Sí, por supuesto. Pero es la verdad. Entonces dice, yo estuve con... Pero está bien, Carlos. Sí, ¿Pero qué querés que haga? ¿Cuál es el problema que lo diga? Pero no está ningún problema con eso. Pero no podés pero correr siempre con el articulando cosas pensando en un proyecto de país que no lo tenemos. Pero te la cambio porque Hernán Lombardi hace como un poco de equilibrio. Y está bueno, estos extremos están buenos. Yo tengo tenés por supuesto tu verdad y tenés razón, pero entiendo lo que dice él, que me imagino la gente que está mirando en la casa, por más que tenga historia, almanaque y demás, o la gente más joven que dice, comparto, estamos hartos de dejar nuestra vida pagando impuestos para que un montón de gente y un montón de ñoquis vivan con la nuestra. Es lo que decía ella. Nos sacan demasiada plata, es agotador, es frustrante, porque aparte no lo ves en ningún lado. La canción de Final Countdown que ponés quedan 560 días, yo digo... Yo no quiero 560 días, yo no quiero perder un minuto más. Ponela ahora, ponela. Pará, yo la voy a pedir y él va a decir a lo Viviana con voz, a lo Boyano, lo que se le gana. 1, 2, 3, ponela, José. Es todo tuyo, dale. Sacate. Lo que quiero decir es que no quiero... más fuerte, no quiero esperar un minuto más. Se tendrían que ir porque son 560 días perdidos más de toda nuestra vida, sumados a todos los que ya nos han hecho perder. Es verdad. Porque son oportunidades perdidas. Porque una cosa que se robe la plata, que no está bien, pero acá se están robando el tiempo de nuestras vidas y eso no vuelve nunca más. Y alguien cree en su sano juicio. Eso es muy poético también, ¿eh? Puede ser, pero yo te lo otorgo, ¿ves? Ponete Europe otra vez, Ahora, vos podés pensar, alguien puede... Boyano, por favor, pero quiere... Que la ya te juro que no, pero es que es verdad lo que pasa. por momentos... Cántela, Boyano. Pero es que es verdad, la gente que te está mirando piensa así, te lo juro. Yo lo que te digo es esto, no puede ser que sigamos acá pensando que este gobierno puede hacer algo en los próximos 560 días, es un camino hacia la nada donde todos vamos a perder tiempo y lo único que estamos haciendo es la cuenta a ver cuándo viene el próximo, ni idea quién. Porque no importa quién, lo único que queremos es que no estén más estos tipos porque nos roban el presente, el futuro, todo. Coincido plenamente, pero ¿sabés qué? Disculpame una última cosa. Yo ya sé, acá Carlos va a decir, no, las instituciones... Hay un mecanismo constitucional, el tipo puede renunciar. Yo estoy de acuerdo con vos, puede renunciar, se le puede hacer juicio político. Carlitos, justamente, pero cuando vienen acá los políticos... ¿Quién fue el primero que habló de la asamblea acá? Lo hablamos acá. Pero ¿sabes lo que pasa? Vienen acá los políticos, les hablas de la ley de acefalía, le tocas la asamblea legislativa, ¿sabes lo que hacen? ¿Qué? No, van por la tangente. En el corte... Viene y te dice, no, ya lo estuvimos hablando. Llame los cortes. No quieren hablar. No se rompe los de récord, Dragani. No quieren hablar
criticarlo es mala palabra. Porque son la casta, porque son la casta, por eso no quieren que sea, porque ellos tienen que seguir la runfla de ver cómo arman, todo, pero es la verdad, tienen que ver cómo arman todo para las elecciones. Casta, Campolongo, casta, Campolongo. Pero la casta no es peyorativo, es una forma de organización social. Pero son los mismos tipos, tienen un cagazo de hablar de Asamblea Legislativa, no lo quieren hablar. Porque están prendidos hace cuántos años ahí. Pero además, ¿sabes por qué no se entiende? A ver, Lombardi, ¿qué decís vos de la casta de la que habla Boyano? Porque si son todos los mismos que andan dando vueltas, por favor. ¿Quiénes son los nuevos? ¿Quiénes son los tipos nuevos en la política? ¿Serán 10? El resto están circulando ¿hace cuánto? Por favor, lo sabemos todos. Yo te cuento, en mi vida me preparé para la actividad privada, sí como empresario privado. Sos la excepción y lo sabés. Bueno, pues ya sé. Pero sos la excepción y lo sabés entonces. Ay, qué lindo momento. Sos la excepción y lo sabés. Me gusta. Pero si es así, yo qué sé qué hizo él. Pero está lleno de gente que en su vida laburó en el sector privado y tiene un track record fantástico en el Estado. Pero yo lo que digo, justamente, sí, yo coincido en una cosa. Para mí, vamos a dibujar el modelo ideal, porque si no, no vamos. Yo estoy de acuerdo en un concepto que para gobernar un país es mejor que la gente oscile, que una parte esté de su vida en el sector público, haya un servicio público, pero que después sepa lo que es o pagar o cobrar una quincena, que sea un servicio privado. Esa cuestión de enquistarse es una situación mala, pero mala psicológicamente para la dirigencia, porque entonces empiezan a vivir del chofer, la secretaria y el privilegio. Es así, eso es así. Yo no cuestiono esto, me parece que es así. También diría en ese punto que la necesaria revolución en la Argentina de sacarle el pie al sector privado de encima es algo que tenemos que hacer y que encarar. Ahora, yo lo que sí digo, y ahí sí, que no es declamativo, es desarmarlo con un enorme apoyo social, porque si vos le vas a pedir a un gobierno, sea el que fuera, que andá y hacelo, y lo votás, andá y hacelo, durás, no vas a tener ningún apoyo. Mi propuesta en este punto es, si no dotamos, y este programa yo te lo agradezco por la enorme libertad siempre viví, de una enorme energía social para el cambio, una enorme energía social, que la gente la banque en la calle, en los centros de estudiantes, en las asociaciones profesionales, en los sindicatos, en todos lados, no te funciona, porque después te votan y vos te quedás solito. Y cuando te quedás solito, todo va para atrás. Entonces, es un problema de entender cómo funciona el poder en Occidente. El poder no está solamente en el tipo que firma, en la mejor de las intenciones. ¿Cómo construir energía de convencimiento? Yo que tengo un pensamiento muy democrático, creo en el debate público, creo que esto hace pedagogía, no porque yo sea mejor que otros, pero trato, fíjate que lo intento hacer, que en lo que hablamos entre todos sacar algunas conclusiones para que la gente no quede más confundida y destrozada de lo que pasa. En la ciudad tienen mayoría, y Ramiro Marra, por ejemplo, presentó un proyecto para sacar un montón de trámites en la ciudad que le cuestan al sector privado 2.100 millones de pesos por año. Obviamente se lo bochó ¿quién? No, el kirchnerismo y el PRO, o Juntos por el Cambio. ¿Sabés qué? Y te voy a decir lo que le podrían haber sacado. ¿Regulaciones para qué? Para locales de golosinas, para playas de estacionamiento, todo currito del currito. Eso no lo tenés que hacer a nivel del Congreso Nacional. Eso lo tenés que hacer en la legislatura de la ciudad y ¿sabés qué? Se lo bocharon. ¿Quién? Los que están ahora en el poder. Entonces empecemos por casa antes de querer a nivel nacional. Porque por casa no lo hacen. Yo te voy a decir, yo fui 8 años ministro de la Ciudad de Cultura. La simplificación de los trámites que se hizo, el trámite a distancia, un montón que no existía en un estado destrozado y antiguo, funciona mejor. Yo te digo, y tengo diferencias, no creas que no tengo diferencias con las cosas que hace la ciudad, pero no te puedo dejar de decir que la modernización de esta ciudad en los últimos 12 años en cuanto a simplificación del trámite es enorme. Hay que hacer más, yo me gustaría verlo, y lo invito a Ramiro, a que sea, a juntarnos, a tener una... Estoy seguro que eso se puede mejorar más. Pero lo que Bogiano dice que no se hace, en algún caso se hizo. Los permisos. ¿Javier Iguacel lo hizo o no lo hizo en Capitán Sarmiento? Pero hay 50.000 habitantes. Se calentó, Jorge, contra 3 millones de personas. No podemos comparar Capitán Sarmiento con la ciudad. Hoy estamos discutiendo. Es incomparable, 100% incomparable. Aparte que tienen la mayoría en la ciudad. Tienen la mayoría en la ciudad y 2 periodos de Larreta, un periodo de Macri. ¿Y qué hacen en la ciudad? Suben los impuestos y suben el gasto. Entonces, me quieren hacer creer
que lo van a cambiar, me vas a tener que dar un muy buen argumento porque no les creo. No les creo. Porque se cansaron de subir impuestos y gastos, viejo. Yo te voy a dar un Entonces buen no argumento. jodan. Sí, con toda franqueza te digo que esta ciudad, la ciudad que Macri hereda del ibarrismo, a la ciudad que soy, es una ciudad muy diferente, muy diferente. Yo te debo recordar que hasta en las escuelas donde asumimos, las escuelas no tenían gas. Los defensores de la educación pública no le ponían gas a las escuelas. Yo te digo, yo vivo en Belgrano, pero el desarrollo al sur es un desarrollo impresionante y, por ejemplo, quiero poner un ejemplo concreto. El viaducto, no existe más Pampa y la Vía. ¿Viste? No existe más Pampa y la Vía, le pasa por abajo. Eso significó un desarrollo comercial de toda la zona que es extraordinario. Y si querés pongo a gritar como Mauricio, no se inunda más, no se inunda más. No se inunda Yo más. conviví con Cabildo y Blanco Encalada, inundándose en cada lluvia, y en Santa Fe, hijo de Justo, inundándose en cada lluvia. Eso no está más eso. Eso es cierto. Miremoslo, y no es que quiero correr con estos ejemplos tu argumento, que lo quisiera analizar, que seguramente siempre se puede hacer más. Pero la mirada general es otra ciudad. Te lo digo francamente, te lo digo de corazón, lo que pienso, me parece que está mejor. Nosotros, los defensores de la cultura pública, tenían cerrado y abandonado el Teatro Colón. Vos vas al Teatro Colón y es un orgullo. No digo porque yo era yo ministro de Cultura, pero es un orgullo de la Argentina. Está, digamos, lo pusiste en valor. ¿Se puede mejorar? Estoy seguro que sí. Y estoy seguro que hay millones de cosas para mejorar. Pero el sentido general no es la ciudad que teníamos hace 15 años. Yo, la verdad te digo, por algo la odian tanto los kirchneristas. Viste que hay un odio cuando habla Máximo y habla de la ciudad de Buenos Aires, ¿Por le qué sale la Máximo baba tiene del tanto odio. ¿viste? hacia la ciudad de los porteños si él vive en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, pero porque es la ¿Cómo hipocresía de ¿Cómo la... es? Todos, Su madre ahora viene a todos venir ellos viven en Puerto Madero y la Recoleta. Pero ¿me puedes explicar ese odio que tienen? ¿Por qué? ¿A dónde conduce? Aparte, ¿quién es Máximo Kirchner para venir a gritarnos a los porteños? ¿Me puedes explicar ese nivel de locura que tiene este muchacho? Porque... ¿Y por qué lo escuchamos? ¿Y por qué lo replicamos? También es para hacer una autocrítica, porque es ¿no? también... ¿Quién es? Ellos construyeron el populismo. Sí. El populismo fascista. Yo no tengo ningún remodo de decir que son Bueno, hoy fascistas. Beatriz habló del populismo de derecha y le dijo fascista, son cualquier estos. cosa Milei. Tiene No están- esa idea, que es lo mismo que hicieron en Santa Cruz, esa idea autoritaria, donde el Estado es todo y los individuos son nada. ¿Qué hicieron en Santa Cruz? No hay actividad privada. Una provincia que podría tener todo, tiene energía, tiene turismo, podrían tener todo, el Estado es todo. Son los dueños de los medios de opinión, se te meten en tu vida y te dirigen tu vida. Ese modelo, increíblemente, sectores medios de porteños, si querés, medio, no sé, naif, lo compraron para Argentina. Uno de los modelos más retrógrados que existe, del mismo tipo que decía que estaba mal, que habla de la fuga de divisas y se llevó la guita al exterior. Pero bueno, ¿Vos te das cuenta de la increíble, hipocresía de todo? Ahora, eso es construyeron una... Mayra yo tengo el Mendoza, orgullo, Mayra te voy a decir una Mendoza, cosa, Mayra tengo el Mendoza orgullo se que fugó- hoy... Perdón, Mayra Víctor- Mendoza se fugó la guita de los quilmeños a Miami y te dice que la joden porque ella es distinta. Pero además generan... ¿Distinta a quién? Es igual a Néstor, se la lleva, se la fuga. Yo acá puedo coincidir o discrepar con los presentes, pero sé que es una mesa de valientes. Pero la gente se asusta. Hoy Víctor Hugo, el señor Víctor Hugo Morales, dijo que yo, por haber defendido los intereses del Estado contra los 678, que yo era un imbécil. La ¿Te gente dijo se imbécil asusta. Víctor Hugo Morales? No importa, yo me lo cuelgo como un galardón. Que me lo dé, no Totalmente importa. de acuerdo. Pero hay sí. gente, la gente normal, los ciudadanos de a pie, se asustan frente a ese nivel de agresión. La gente quiere comer, educarse, estudiar, Ahora, estos que- trabajar, estos que progresar. debatían No está entre dispuesto a que le ellos. larguen una horda de bárbaros a que te salten al cuello todo el día. Ahora, pero perdón, Lombardi, mira, 15 palos. Hoy escuché que Lufrano le está pidiendo a Cristóbal López que pague todo esto, porque ahora no solo varones que se lleva 15 palos, sino que además ahora los otros 6, 7, 8 quieren la suya. Estos patriotas, Nacan Pop, quieren la guita. Ha nombrado a alguien que yo ya lo hablé en su momento, en este mismo programa, que yo no lo entiendo. Pues yo he trabajado en un canal del Estado, he trabajado en Yo no. ATC. Sí, Sí, yo trabajé, empecé en el 9. pero, Obvio. no se me hubiese ocurrido jamás hacer un juicio. Totalmente. Y vos sabés que... No. Perdón, yo laburo siempre en canales privados y cuando me echaron de la peor manera con eso y todo,
no se me hubiera ocurrido hacerle un juicio laboral porque esto es así, No, volví pero acá, cobrar una volveré al indemnización y volver. Ahora, Después No, al pero te mismo quiero precio. decir, hacerle un juicio a la Pero televisión están de los dos pública. lados del esto- mostrador. Te iba a preguntar, Hernán, en el caso de los panelistas de 678, en la TV pública, tengo entendido, a través de una productora, o sea, el canal contrata una productora, o sea que la relación de dependencia... Pensado para Y número la dos, televisión. Pero ponen en Radio solidario Nacional, con la en noche. Radio Nacional, ¿los contratos no se terminan a fin de año? ¿Cómo Por es? supuesto, Si se te porque termina, si se termina. Como que pongámosle- acá se me termina el contrato a fin de año y yo a mí se me ocurre hacer juicio. Pongámosle claridad de que- No estoy en relación de dependencia. Perdón, mira, al menos 8 expanelistas de 678 en juicio contra el Estado reclaman más de 125 millones que lo pagamos nosotros, el rebaño de pelotudos, no lo paga Lufrano, Pero lo pagamos vos- nosotros. pongámosle un poquito de claridad para que la gente entienda. Sí, por favor. 678 estaba en la televisión pública, el contrato terminaba en diciembre de 2015, ni siquiera hubo que hacer... Terminaba, se resolvió un contrato, ¿viste? Los contratos son a término, terminaba. pum, ¿Te se lo termina. renuevan o se termina? Obviamente nosotros no teníamos ninguna intención de renovarlo, esto no vamos a hacernos hipócritas entre nosotros, pero la relación de dependencia de esos periodistas era con la productora de Birds, con PPT. Claro. ¿Qué corno tiene que ver la televisión estatal? Nada, nada en absoluto. Pero, ¿qué pasa? Le hacen juicio en forma solidaria al canal que lo emite. Pongámoslo esto en términos de la vida real, no es nuestra vida imaginaria que es en el Estado argentino, esta vida así como... En la vida real, vos, si tuvieras acá una productora, este canal, todas tienen coproducciones, si cada coproducción que termina, todo lo que trabajan se sienten habilitados a hacerle juicio, no solo a la productora, sino al canal, no existiría más televisión. Pensémoslo un milisegundo. Estos tipos, además de dedicarse a perseguir gente, a tirarle, a incitar que le tiraran con dardos a la gente, a orinar Pero las perdón, fotos de porque otros hay que colegas. modificar las leyes laborales, porque así está todo el mundo. Bueno, Una pero por eso- pyme, cualquiera. pero- o sea, vos ves venir un empleado y ya te ves el juicio laboral y cuánta te va a sacar. No se puede Pero vivir así. Hace poco pero los contabas vos defensores- los un ejemplo defensores claro de del un señor de una Estado. verdulería. Un verdulero, 3 Un meses, verdulero Hernán, se fundió. en negro porque tenía un plan social. El tipo renunció, le hizo juicio y le sacó 300 lucas. Pero vos- Una pero vos locura. se fíjate puede tampoco una la Argentina hipocresía que los defensores del Estado son los saqueadores del Estado, son los hipócritas, son saqueadores y además dedicados a perseguir gente. Hoy el debate es extraordinario. Entre la señora Cintia García, vieja panelista de 678, y la señora Lufrano, se acusan mutuamente, digamos, el kirchnerismo y el albertismo. Se acusan de hacerse operaciones, Se ¿no? acusan de hacerse operaciones y se dicen... vos fíjate la acusación que le hace. Sí, no, tomó a una subgerenta que trabajó para el macrismo. Vos fíjate cuál es la acusación. Hoy siguen persiguiendo ideológicamente y la acusación que se hacen entre ellos, vos trabajaste para el macrismo. Ah, y pero Macri. Y hay que organizar las palabras, ver las palabras perfectamente. ¿Sabes de qué la acusa? La televisión tiene que ser pluralista, pero no neutral. Ah, muy lindo. No tiene que ser neutral. No va más. Yo te digo, lo voy a decir acá. Los medios públicos así no sirven a nadie, no sirven para nada. Es una vergüenza, es un gasto loco y además sirven a los efectos de la persecución. Y ahí me pongo al lado de él. Por eso, como Alguien, sirven para los basta, efectos esto de la... es una joda, Perdón, como es una- sirven para Ahora, los... tenemos pero que ver Hernán, cómo... Hernán, que ver cómo haces el mecanismo para Hernán, hacerlo. pero como sirven como método de persecución, a ellos sí les sirvió 678. Y para hacerse millonarios, Escupían a la gente, para la cobrar- perseguían, para la torturaban cobrar por no esas pensar como ellos. indemnizaciones. A ellos Es sí una les sirven vergüenza. esos medios porque persiguen a la gente de verdad. ¿O qué son esos canales que tenían ellos cuando eran oficialismo? O sea, ¿qué era 678? Pero el Era un lugar- pasquín barato, el era lugar de la propaganda. persecución. Era hacer mierda a todo el que no pensaba como ellos. Pero Era aparte, tremendo. es eso. Con la del Estado. Con la nuestra, con la Porque si es con la nuestra. privado, Y vos esta decís, también es desde con la el del privado Estado. está mal, pero lo hago con el privado. La Claro, del Estado es pero aparte doble, son- peor. Pero Así son se usinas de hace. pensamiento único. Usina, esta misma charla vas a ver que vos te la reproduces. Usina, Pero también nosotros- Hernán demuestra, pero espera, porque es una experiencia importante para demostrar que lo intentan pero no funciona. Un gobierno puede tener el canal, puede tener los programas, puede tener los diarios, puede controlar la comunicación, no te soluciona la inflación, la gente lo pasa de huello. Por Hace supuesto. 20 años que están Que con esa esta es la- metodología, ¿eh? Ojo. Claro, y hace 80 Duraron. que no funciona, Carlos. ¿Eh? Hace 80 que Está no bien, funciona. pero para ellos le Porque ya lo funcionó. decía Perón, digamos, acá leyendo la historia que le encanta a Bogiano. Pero digo, Sacó el almanaque. pero aprendamos de que no Che, pará, sirve. se siente Él- mal Boyano que no está diciendo Escúchame, nada. él ¿no? también estoy es mayor que te descansando, habla la estoy historia. Vos también sos mayor, por lo que veo.
que vas a la historia. La más grande acá soy yo, después de Campolongo. Pero perdóname, Jorge. Parece mentira con ese saco que se haga el mayor usted. ¿Qué contestaste en la encuesta? Estaba de oferta. Pero Jorge, Ignorado, contesté. en alusión a lo que vos decías, ¿cuánto tiempo se sostuvieron en el poder? Y gran parte de haberse sostenido el poder por la propaganda política No, que hacían echando 6, por la 7, inflación. 8. Mirá los resultados electorales en relación con la inflación. Nos de los países. sostuvieron un montón de tiempo. Claro, ese es el punto. ¿20? Nos comimos 20 años de nos kirchnerismo. comimos. No fue 2 décadas. ¿No? ¿Cómo que no? Claro. Sí. Entonces, pero además... Pero no, ¿Qué le querés decir? Pero no por el sostenimiento de lo comunicacional, Juan. No, Eso pero está claro. No hay forma de argumentarlo. No solamente por eso, pero influye, Jorge, influye, genera climas, depende de los momentos, depende... Bueno, Carlito, ahí te moderas. Cuando vos decís influye, yo te acompaño. Cuando armamos argumentos para decir que la gente es tan estúpida que le sembrás información y ese estímulo de respuesta, yo ahí lo combato. He enseñado Hoy es todo por contra eso. Campolongo, ¿no? Teoría, hoy le teoría estamos de la exprimiendo el jugo a de la Campolongo. inyección hipodérmica, todas Aguja esas- hipodérmica. No va. ¿Qué inyección, Ahora, Campolongo? vos ¿Qué inyección, Campolongo? No, que ya que yo sé mucho de tu vida. Sí, entonces... No, coincido con vos, conductismo no va. Ahora, que según los momentos influyen de diferente manera, yo no diría que son neutrales, digamos. Influyen y ahí también hay intereses concretos que se juegan. Coincidimos, que influye y que influye cada vez menos en términos históricos. Permíteme lo siguiente, Vivi, porque en lo que venimos conversando hay 3 ejes importantes. Las oportunidades perdidas, estamos hablando de futuro, de cómo se bosqueja el futuro, y veníamos hablando del valor del dato. Yo voy a traer un dato para hacer una apología del buen dato, de cuánto un dato nos puede explicar si estamos bien, estamos mal, para qué nos pueden servir los datos. En el año 2014... Título, primero. Viste que nosotros siempre insistimos en demostrarle a la opinión pública que el 50% de los alumnos no terminan el secundario y que eso es una gran parte de la corrosión hasta la cual Y de la dirigencia corrupción. política, de la Y de la corrupción y de la corrupción. corrupción. Bien, muy bien. Ese dato es cada vez peor. Ahora resulta que 850.000 alumnos que iniciaron el secundario en el 2014, de esos 850.000, ya no terminó el 50%, terminó el 43% el secundario, Viviana. Es decir, ese 50% que venimos, ahora tenemos que decir que es 57% los alumnos que no terminan el secundario. En las privadas es 64% los que terminan y en las públicas baja a 36% los que terminan. Es decir, 36% de todos los alumnos que van a una escuela pública termina el secundario. Y atémoslo con lo político. Provincias que están por debajo del promedio de 43%. Y provincias que están por debajo del promedio. Mendoza, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, tu amigo Gildo Infran, el mejor gobernador de la historia de la Perinola. móvil, mostrámela, sí. Tucumán, nuestros amigos de Tucumán, a ver si algún día se animan a cambiar. San Juan, Entre Ríos, Río Negro y Mendoza. Lo que no se explica, Vivi, las 3 mejores, acabo de leer las peores. Entre las 3 mejores están La Rioja, la Ciudad de Buenos Aires y San Luis. La Rioja y San Luis están cerquita de Mendoza, de Santiago del Estero, de las que están peor. ¿Por qué en algunas provincias hay una gestión que te da un promedio muy por arriba de la media nacional y al lado, en la frontera, están todas las provincias que están por abajo? ¿Por qué? ¿Por qué nadie se lo pregunta? Porque esto se agudizó cuando la ley de educación en la década del 90 estableció y pasó de un día para el otro el señor Domingo Felipe Cavallo, pasó presupuesto y autonomía a cada distrito. Hay un Consejo Federal de Educación que en realidad no tiene ningún aspecto definitorio de nada, ni hablo del primer ministro de Educación que tuvo este gobierno. Y entonces, eso sumado a la inscripción en el modelo del polimodal, nos ha hecho más brutos. Pero ahora yo te pregunto, Carlito, pues mi pregunta es esta. ¿Esa ley fue la misma para todos? ¿El Consejo Federal de la Perinola es un Consejo Federal para todas las provincias? No, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no se adoptó el polimodal. Ok.
excluyamos la ciudad de Buenos Aires. Lo que te pregunto es, ¿por qué los resultados son muy buenos en la... mejores al... no buenos, perdón, corrijo. Son superiores al promedio en La Rioja? ¿De dónde son los...? No, me interesa, te lo digo sin chicana, me interesa verlo para... Por eso, del promedio 43%... Pero ¿de dónde es? ¿De la fuente del Ministerio de Educación. Son fuente del Ministerio de Educación, sí. Por arriba del promedio, bien por arriba del promedio de La Rioja. Y bien por abajo del promedio Misiones, Tucumán, Formosa, Chaco. ¿Por qué, Carlos? Bueno, ¿Por qué si la ley es... No. Bueno, a ver, yo te digo... Sí, les digo algo, estoy agotada. Qué programa tan intenso, ¿no? No, pero hay una cosa Wow, que me parece todo lo que de nuevo yendo al dato, porque estamos hablando, arrancamos hablando de datos, sigamos hablando de datos. Sí. Ya voy a Como Formosa, dato, obviamente, terminar la enseñanza media es un dato clave. Yo soy un apasionado, entre otras cosas, por la educación de la matemática. Me he dedicado en mi rato libre a... Ustedes saben que el presidente Macron le encargó probablemente el matemático medalla Fields más importante de su generación, como cambiar la enseñanza de la matemática en Francia. Yo postulo que si la Argentina no hacemos dos cosas, que sea comprensión de lectura y comprensión de texto, y cambio la enseñanza de la matemática, estamos fritos porque se enseña pésimamente. Entonces, profundizando esa idea, el indicador de terminar la enseñanza media es muy importante, pero tiene que ir de la mano necesariamente con la evaluación universal, con las pruebas. Porque admitamos que también tenemos una educación que atrasa No, demasiado. pero por eso, lo que quiero decir es que hay, y lo voy a decir concretamente, Hernán, que hay un nivel de dato. demagogia en la provincia de Formosa. Si vos le dejás a los chicos que tengan 19 previas y capaz que terminan más. Hernán, pero no importa solo terminar, no importa qué contenido. Gaby, vamos a hablar de la represión y de la violencia política, de la violencia institucional. Es una locura lo que pasa allá. ¿Cómo estás, Gaby? Gaby Neme. Hola, Bombón, ¿cómo estás? Hola, Vivi. Buenas noches a vos, a todo el equipo y a tu audiencia. Acá estamos, resistiendo. Resistiendo. Quiero compartir con ustedes, yo lo puse en mi editorial, la verdad que hoy la llamé llorando a Gaby desde el auto porque me emocioné con todo lo que está pasando allá, con la represión. Estaban buscando que lo atendieran en algún hospital, en alguna clínica, a Ismael, que fue reprimido, y la verdad es que la llamé para preguntarle en qué podía ayudar, y me sorprendió con un video hermoso que ella, sin que yo lo supiera, le mandó a la familia de Ismael. Pero quiero mostrar un poco de esa violencia para hablar también de lo que pasa en estos lugares, en esta Argentina de la que nadie se ocupa, con un feudo como el señor Gildo Infran, que reprime a la gente, y los derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos no hace nada. ¿Por qué? Porque pasa con Infran. Una vergüenza. Veámoslo y conversamos con ella, por favor. Ahí está. Grave, señora, grave. Publique por redes sociales. Publique por redes sociales. ¿Cómo es tu Mi nombre es Leo Ibáñez. Publique en redes sociales, necesito ayuda. ¿Quiénes son ustedes? Mira. Ayuden, señora. Ahí está. Grave, señora, grave. Publique por redes sociales. Publique por redes sociales. ¿Cómo es tu Mi nombre es Leo Ibáñez. Publique en redes sociales, necesito ayuda. ¿Quiénes son ustedes? Mira. Ayuden, señora. No estaba previsto esto hoy, pero la verdad es que cuando estaba haciendo mi editorial me dejó un mensaje hermoso Gaby, y es una simple manera que tengo de tratar de que no se sientan tan solos, si podemos colaborar desde acá, y si quieren meterse todos, Hernán, Boyano, todos. Gaby, ¿nos podés explicar por qué están tan solos, por qué tanta violencia, por qué la represión, por qué no había un lugar, una cama para que cuidaran a este hombre que lo rompieron la cara reprimiéndolo? No los dejan hablar porque son minoría. ¿Qué es lo que está pasando allá? Te dimos tanto pelear durante la cuarentena. Y la verdad que en Formosa el problema es institucional. Nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en una tiranía. Infran tiene la suma del poder público. La justicia es la principal cómplice de Gildo Infran, porque nosotros no tenemos justicia. O sea, nos sentimos esa isla que intenta amarrarse desde a la Argentina
y no podemos porque acá no hay garantías. Acá ¿Cómo si es no, vivir, no... Gaby, cómo es, aunque lo estamos viendo, cómo es vivir en una tiranía? ¿Cómo es una tiranía, en un lugar donde no hay democracia, donde no se respetan los derechos de nadie? ¿Cómo es una tiranía, la tiranía de Infran? ¿Cómo es vivir ahí? Y es muy duro, Vivi. Hoy yo te mostraba unos videos hace 1 hora en la Cámara de Diputados. No nos dejan hablar. Vos pedís una acción, te cierran el micrófono. Nos tuvimos que levantar de la sesión para no convalidar el fraude. Los 20 diputados de Gildo Infran van todos los jueves a declarar de interés provincial un acto, una actividad cultural, y acá la gente tiene hambre, la gente está perseguida, no hay trabajo, tenemos los peores índices, la educación no está asegurada, la salud. Si de Ismael no hacíamos un vivo haciéndolo responsable a Gildo Infran por su vida, no lo trasladaban 500 kilómetros para tener... Contale a la gente que nos está mirando, aunque yo lo puse en la editorial, qué le pasó a Ismael. Y pongan la foto, por favor. ¿Qué le pasó a Ismael? Contales. El cuñado de Leo estaban protestando, reclamando que le tomen la denuncia porque el hijo de la pareja de Ismael tuvo un accidente de tránsito con una dirigente oficialista y empezaron a reprimirlos en el hospital. Ismael lo toman preso, lo llevan y después lo desaparecen de la comisaría, lo trasladan a una localidad vecina, no lo encontrábamos. Pero lo peor fue cuando salió Ismael en libertad, que nos contó cómo lo torturó la policía de Gildo Infran. ¿Cómo lo torturó? ¿Cómo lo torturó la policía de Gildo Infran? ¿Cómo lo torturó? ¿Qué le hicieron? Lo llevó a un descampado donde hay una pista de avión en plena noche. Le hacían prácticas en el cuello para que él, y en los testículos, para que él le entregue la clave del celular, porque querían borrar todos los rastros de lo que él había filmado, porque ellos instalaron una versión que los agresivos son los wichí, y no es así. Y obviamente que después se acerca una moto y le sacan un arma a Ismael y le dicen que si la moto se acercaba más, lo mataban a él y al de la moto. Y él no sabía si en la moto estaba su esposa, su hermano, su mamá. Él llora con una angustia cuando te cuenta y todavía tiene un estrés postraumático. Ahí lo ves a Ismael, tiene una contusión en el ojo, en la nariz, en el maxilar, en la espalda, en las costillas, en el codo, en los dedos. Es terrible porque nosotros tenemos un tratado contra las torturas. Pero perdón, Gaby, mira, estoy llorando. La verdad, un torturado en democracia, esta gente ha torturado durante la cuarentena, durante la pandemia. Yo sinceramente trato de darles un poco de este espacio, porque yo no puedo creer cómo estamos viviendo, cómo tiene lo que estás contando de cómo lo torturaron con sus testículos apretados. O sea, de verdad estamos hablando de... Esto es una cosa... Esto tiene que ser tapa de todos los diarios. O sea, esto es una locura, Gaby. No se puede vivir así. O sea, es inmoral. Lo hicieron desaparecer. Si ustedes no gritaban, no lo hacían en redes sociales, no, o sea, estaba desapareciendo. ¿Dónde están los derechos humanos de Ismael? ¿Dónde están? No podían encontrarlo, lo cagaron a trompadas, lo torturaron y además después no había un lugar para internarlo para que cuiden su salud. La educación de los pibes es una locura. O sea, esto es una locura, Gaby, no se puede vivir más así. No, la verdad que te desmoraliza. La verdad que si vos me permitís, Osvaldo Bazán se hizo eco inmediatamente que viralizamos ese video y gracias a eso apareció Ismael porque quizás no contaba la historia. Dios mío. Leo dice en un reportaje, yo no me drogo y yo no me voy a suicidar porque en el oeste los jóvenes aparecen con sobredosis pero son matados por las fuerzas policiales, son desaparecidos por las fuerzas policiales que son a su vez protegidas por Gildo Infran, porque ni bien pasó esto y yo visibilicé, ellos hicieron un parte de prensa para decir que no era como se contaba en las redes sociales, que yo soy la que monto shows mediáticos y que en realidad los agresivos son los seres humanos. La verdad que también destacar, Vivi, al equipo de Mónica Frade,
que inmediatamente con sus senadores, con Ferraro, con Oliveto, han presentado una denuncia al INADI. Por ahí nos da risa. Porque a ver si Donda los atiende. Una vergüenza. Una vergüenza. Pero que dé explicaciones. Gaby, me tengo que ir al corte volando. Esto no estaba previsto. Te invito a que vengas cuando quieras. Conversamos, hablamos. Toda nuestra solidaridad. Tratemos de que estas cosas, por favor, se visibilicen. Este es un gobierno de zombies. Gracias, Gaby. Seguimos en contacto. Te quiero y te abrazo fuerte. Por hacerte eco de nuestra voz. Gracias. Por favor, es mi obligación, es moral. Ya venimos, no te vayas.